¿Qué onda, Raz? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿tú qué tal? Todo bien, hermano. Pues aquí un poco ya con frío, ya iniciando un poco lo que viene siendo, pues ya el último del término, ¿no? De lo que viene siendo noviembre, diciembre y se va el año. Sí, igual justo ando con mi suéter, aunque yo siempre estoy acá también en Oaxaca. Y de hecho, bueno, no sé cómo sea, no sabía que usualmente hay frío, pero pues bueno, ya estamos aquí. Es un gusto nuevamente, pues, congeniar contigo. Ujú. Sí, estaba comentando de que el tema de hoy va a ser hablar sobre dolor muscular de apreciación tardía, o mejor conocido como DOMS. Creo que tú también ya tuviste una transmisión sobre este tema, ¿verdad? Sí, justamente con Edison, que ya no sé si lo pudiste lograr ver, hablamos un poco, pero sí ya he hablado un poquito más acerca, pues sobre el tipo de las DOMS, ¿no? Que al final de cuenta, ahorita lo vamos a explicar y al final cualquier ejercicio que se haga, sea anaeróbico, aeróbico, HIIT o de una moderada intensidad, pues no debería de ocasionar dolor y explicaríamos el por qué sucede, ¿no? Mm. Bueno, ¿qué dices si iniciamos con el tema para que podamos terminar como a las 8? ¿Qué te parece, Jorge? Me parece bien, Raz. Va, como tú ya hablaste sobre el dolor muscular de apresión tardía, ¿qué nos podría decir como introducción? ¿Qué es? ¿Cómo aparece? ¿Cuáles son los síntomas, Jorge? Pues al final de cuentas, Raciel, te podría decir que este tipo de dolor, que es afectación musculoesquelética, aparece por varias situaciones multifactoriales en las cuales van a ser situados como los hábitos de vida o los estilos de vida que tengas, si haces ejercicio, si no haces deporte, si eres una persona sedentaria, cómo tienes tu alimentación y todo esto va a normar para que tú o suceda este tipo de dolor, porque en cualquier tipo de ejercicio, RAS, lo único que va a cambiar son las cargas, los objetivos, los contextos. Entonces, lo que podría mencionar es que una persona que está sedentaria, pues obviamente va a tener más dolor porque no está adaptado totalmente ni a sus fibras, ni a sus mitocondrias, ni a sus tejidos. Entonces, quizá va a ser un poquito más costoso iniciar de muy intenso a iniciar leve, que es lo mejor, y el mejor consejo que les daría es iniciar lento, pero seguro, para que poco a poco vaya ganando una adaptación, mayor volumen de oxígeno, mayor carga que tú le metas y todo estímulo va a ser dependiendo del volumen, intensidad y pues obviamente el dolor justamente pasa cuando no tenemos bien la planificación del ejercicio. Y usualmente tenemos cargas que le metemos, tanto tensiones mecánicas, donde pues obviamente levantamos el peso llegando al fallo y básicamente pues es cuando nos puede llegar a pasar una lesión e inclusive nuestras emociones van a jugar un papel bien importante. Entonces, siempre digo que antes de mencionar que el dolor es dolor, pues antes que todo sería eso, Raz. Yo creo que poco a poco se irá considerando esto, pero considero que ningún ejercicio te va a causar dolor a medida que lo dosifiques bien, que lo pautes bien y la intensidad y la duración, pues va a ser ahora sí que diferente en cada persona. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Queda claro que cuando hablamos de dolor muscular de aparición tardía, pues es el dolor o la molestia que va a presentar el paciente después de haber realizado ejercicio. Y como lo dices, es bastante importante tener en cuenta cuando realizamos el interrogatorio, la anamnesis, de que pues, el paciente nos va a decir que pues, tal vez ha sido su primer día en el gimnasio, ha ido a CrossFit, ha iniciado a correr y anteriormente pues no hacía esa actividad y pues por eso se genera esta molestia, ¿no? Pues como dices, el dolor muscular pues no debe ser no debe presentarse porque se debe de prescribir bien, se debe de programar de una manera adecuada, específicamente con las capacidades del paciente.
pero también pues aparecen actividades o ejercicios en el cual no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que todos tenemos la experiencia del primer día del gimnasio, a todos nos duele el cuerpo y creo que es uno de los motivos por el cual varias personas, varios pacientes dejan el gimnasio, ¿no? Porque pues sienten ese dolor, esta molestia y ya no lo quieren volver a sentir. Creo que queda muy claro en este punto sobre la definición como introducción para que se vayan dando cuenta de qué, de qué vamos a tratar de acá. Algo que también estaba leyendo sobre, igual sobre dolor muscular tardío, sobre la DOMS, la DOMS también en cuanto a la causa o el mecanismo de lesión, varios artículos comentan de que ejercicios excéntricos son más probables que te generen DOMS. Y esto pues está avalado por el reclutamiento de las fibras musculares. Cuando hacemos una contracción concéntrica, pues hacemos un curl de bíceps, pues todas las fibras se contraen. Pero en este movimiento que hablamos de una fase excéntrica, pues las fibras musculares son pocas las que se reclutan y hay más probabilidades de que pues se generen microrupturas en la fibra muscular y genere ese dolor 2 o 3 días después. Creo que también es un punto a considerar, ¿no es así, Jorge? En esa fase de contracción. Claro, es de hecho importante, ¿no? Porque como lo mencionaste, la fase concéntrica corta el músculo y la excéntrica es cuando se alarga. Entonces, es mucho más propenso que cuando inclusive se trabaja el curl de bíceps, se estire más y se levante y más si le metes un peso. Entonces, sí, tienes muchísima razón. De hecho, las fibras musculares entran en un papel muy fundamental y primordial en todo momento en el ejercicio. Entonces, consideraría que antes que todo sería dosificar bien primero las cargas para que quizá no haya alguna afectación al músculo, en todo caso, porque muchas veces igual cuando levantamos de más y nuestro control motor ni siquiera se adapta, pues obviamente no vamos a aguantar el peso y aparte nos va a doler. Incluso está esta frase, no sé si la has escuchado, Raz, de no pain, no gain, algo así. Entonces, Sí. realmente considero, ¿no? Que antes de esforzarte demasiado, tiene que ser necesario desde una buena intensidad, desde un buen propósito acerca de lo que tú tengas y posteriormente no va a ser tanto como que tengas que pasar 2 horas en el gimnasio levantando mucho peso. Entonces, siempre va a ser de la intensidad, ¿no? Ahora que comentas estos puntos de cargas, la progresión, la intensidad del ejercicio, también comentan que la definición o la patología el mecanismo de lesión por el que se generan las DOM, pues no está tan claro, ¿no? Porque muchos pueden decir que se debe a sobrecarga, puede ser por específicamente por lesión muscular o daño muscular, ¿no? Creo que también hay que identificar eso. Cuando hablamos de DOM, pues son microrupturas, son pequeñas lesiones en el músculo. Ya cuando hay una ruptura, pues ya hablamos de un desgarro, específicamente, ¿no? Hay que tener claro esa clasificación y de ahí también, pues, va como punto importante cuál es la sintomatología del paciente, ¿no? Independientemente de que, pues, el paciente presente dolor, va a haber otros síntomas o signos que podemos ver en el paciente, ¿no? Si en el gimnasio le pusiste mucho peso al día siguiente, ¿qué es lo que vas a presentar? Si tienes dolor, pues ya va a haber una pérdida de la fuerza muscular, un poquito de rigidez articular, como que esa limitación, ¿no? Se presenta bastante frecuente. Y de hecho, más cuando se trabaja pierna, Ras. Bueno, en todo caso, y en mi Sí. caso, ¿no? Cuando trabajo lo que viene siendo pierna, a veces, ¿no? Pues va a depender desde tu fatiga, desde tu energía, y va a depender en muchos factores, como lo mencionaste, cualquier tipo de lesión, un desgarro muscular, tienes que saber identificar, ¿no? Porque como lo dice, las DOMS no están como tal pautadas de lo que es, ¿no? Porque muchas veces se menciona que es ese dolor tardío que puede inclusive aparecer al otro día o hasta el tercer día y te puede inclusive antes cuando yo no sabía nada de ejercicio y me metía al gimnasio, Ras, Ajá. eh, recuerdo que tenía como tal cierto dolor o entumecimiento, le decía cuando trabajaba press de pecho, press de banca, vaya, y realmente me dolía cuando me tocaba y ciertas cosas
que cualquier tipo de principiante lo sucede, ¿no? Yo inclusive lo pasé, por eso nosotros los profesionales estamos para orientar, pero fuera de eso sí es demasiado importante que identifiquemos todo esto, ¿no? Sí, ahora que comentas que pues que es más frecuente que los pacientes presenten DOMS al hacer pierna, ¿no? La rutina que te toca que 2 veces por semana o máximo dos. Y ya si no te gusta hacer pierna, pues lo dejas una vez a la semana. Y haciendo como que un ejemplo es cuando haces tu primera semana de pierna y al día siguiente tienes que ir al baño, ¿no? Para sentarte, levantarte, sientes esa rigidez, ese dolor, esa molestia. Y justo comentaste algo importante, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones o en qué tiempo se van a presentar? Decías, pues que al día siguiente. Y pues ahí, dependiendo de la persona, ¿no? Y de la condición o de la intensidad con el que realizó el ejercicio, pues pues los síntomas pueden presentarse entre las 12 horas, 48 horas, y también comentan que hay un máximo de 72 horas, ¿no? Donde se presenta este dolor. Sí, de hecho, eh, como lo mencionamos, ¿no? Cada persona va a ser diferente. Por ejemplo, las mujeres que trabajan más el miembro inferior, muchas veces he visto que se enfocan más trabajando tanto glúteo, cuádriceps, gastrocnemios, isquios, inclusive 3 a 4 días, y lo que viene siendo miembro superior, pues lo trabajan como tal un día. Nosotros los hombres, bueno, en mi caso me enfoco mucho más en trabajar tren superior porque me gusta más la estética en cómo se ve. Sí trabajo pierna, trabajo 2 a 3 veces, pero como tú lo mencionaste, uno va a ser la adaptación del tipo de mecanismo que hagas. Por ejemplo, si haces una sentadilla y levantas, no sé, 40 kilos, pues obviamente el desgaste de ATP y ADP y el dióxido de carbono van a verse más formalizadas, vaya, sobre todo en el lactato, ¿no? Que se va perdiendo energía, se va desgastando. Pues obviamente, si hay fatiga, obviamente va a entrar esa aparición inclusive de un poquito de molestia, ¿no? Entonces, siempre hay que saber explicar esto porque, como yo lo menciono, y créeme, Raz, yo y se lo digo a mis pacientes, ¿no? Ningún ejercicio que hagas bien o dosifiques bien te va a causar dolor. Obviamente, si es un sedentario, como lo mencioné al principio, pues obviamente sí, si entrenas, no sé, un hit de alta intensidad, pues obviamente al otro día vas a terminar muerto, o sea, literalmente no te vas a poder levantar, inclusive cuando hagas pierna. Entonces, sí va a ser muy importante todo esto. Sí, sin duda, ¿no? Tener en cuenta la planificación del entrenamiento, o no solo en el gimnasio, ¿no? Sino también nosotros como fisioterapeutas dosificamos ejercicio en rehabilitación, ¿no? Enfocándonos en la función. Para el rato vamos a comentar sobre este apartado de la dosificación, pero también ya hablamos de qué son DOMS, los síntomas, el tiempo de aparición, y también me gustaría abordar un punto bastante importante para los fisioterapeutas, pero también para los pacientes, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico o cómo evaluamos al paciente, Jorge? Perdón. Bueno, antes que todo, al menos lo que yo hago en valorar esto son hacer capacidades físicas, RAS, ¿Mm? que me determinan como tal desde una velocidad, una aceleración, desde la fuerza, desde una resistencia y posteriormente a cada ejercicio o actividad previa que yo vea que pueden hacer los pacientes desde un adulto mayor, pues es cuando ya empiezo como tal a poner cierta rutina de ejercicio, porque como tal, y tú lo mencionaste, inclusive hay varias herramientas que consideraría que posteriormente las iremos diciendo, pero son importantes porque sin una capacidad física, pues obviamente no podremos saber cómo está toda nuestra función. Entonces, si no hacemos todo esto y le metemos rápido a la persona una carga sin valorar, sin saber como tal una historia clínica, pues no vamos a saber algo coherente, ¿no? Y un buen tratamiento se va a basar desde valorar bien de manera funcional, porque muchas veces inclusive, como tú lo mencionaste, una lesión puede ser desde un esguince de tobillo, un ejemplo, y que tú le pongas desde ya a que haga sentadilla, pues obviamente no va a tener estabilidad.
Entonces, yo siempre comienzo, Raz, desde trabajar eso y posteriormente ya empiezo a enfocarme, ¿no? Desde varios tipos de ejercicio, ya sean aeróbico, que viene siendo fuerza, aeróbico, hits, e inclusive hay uno que a mí me gusta también, que es de una intensidad moderada, que son los mix. Entonces, realmente todo esto se va a evaluar como tú lo mencionaste, porque ante cada tipo de tratamiento se evalúa antes, ¿no? Y en factores biopsicosociales. Sí, sin duda, ¿no? Tener una evaluación inicial en el consultorio, tener una anamnesis o interrogatorio específicamente de las actividades que realizó el paciente antes de presentar el dolor, también un examen clínico, pues lo primero, ¿no? Ver al paciente. También algo importante acá sería la palpación, ¿no? Porque ya cuando sientes este dolor, te tocan el vientre del músculo y como que sientes ese aumento de dolor, ¿no? Y también algo importante que debemos evaluar acá, las pruebas funcionales, dependiendo de los grupos musculares, ¿no? Hace rato decías, ¿no? Que las mujeres pues no van a tener tanto problema con los ejercicios de pierna a comparación de los hombres, ¿no? Y del otro lado, pues las mujeres tienen más problemas al realizar ejercicios de miembro superior y pues ahí podemos evaluar en flexión, extensión, específicamente, ¿no? Pruebas con resistencia, sin resistencia, también evaluar la extensión del dolor, ¿no? Porque tal vez si solo sea el cuádriceps o también el gastrocnemio, ¿no? O puede que el dolor sea generalizado, pues ya tendrías que pautar bien e identificar qué ejercicios poner al paciente. Hace rato comenté de que es bueno hacer este interrogatorio para identificar el grado de lesión, porque si ya es un desgarro, pues también sería bueno mandarlo a valoración, ¿no? Un ultrasonido, un eco para identificar o descartar que sea un desgarro. Sí, y de hecho es importante porque inclusive sucede mucho, inclusive en un desgarro del bíceps braquial, justamente también. Entonces, sí, considero que como lo mencionas, debemos de tener herramientas, sobre todo apoyarnos también, pues, de los médicos, ¿no? Ahora sí que siempre trabajamos de manera multidisciplinaria, obviamente nosotros como fisioterapeutas evaluamos y demás, pero para descartar y ciertas cositas más, sí consideraría que desde una ecografía, desde algo más allá para plantearnos más las cosas y que las estemos haciendo bien, todo va a estar de manera adecuada y vamos a trabajar mejor a ese paciente, ¿no? Sobre todo porque te digo, en las capacidades físicas evalúas inclusive la parte de la flexibilidad, que de igual manera es muy importante, ¿no? Pues si tú tienes buena fuerza y movilidad, generas buena elasticidad. Muchos adultos mayores presentan cierto acortamiento, vaya en teoría, en que no pueden bajar por ciertos mecanismos que tienen a nivel fisiológico, pero sí concuerdo totalmente, Raz, con lo que nos mencionas. Es bien importante hacerlos entero y apoyarnos siempre con otros profesionales que en todo caso pues va a ser el médico. Inclusive lo escuché en un podcast que tuviste con una fisioterapeuta, creo que era del enfoque cardiorrespiratorio, algo así, y sí es importante, ¿no? Muchas veces a veces uno dice, no, pues es que se le tira al médico y quizá no es así, ¿no? El buen médico pues se tiene que apoyar también de un buen profesional como él viene siendo nutrición o fisioterapia y sí concuerdo mucho eso. Sí, sin duda, haciendo como que hace una retroalimentación, ¿no? Se evalúa fuerza, resistencia aeróbica y algo importante, ¿no? La flexibilidad del paciente, porque después del primer día del gimnasio ya ni siquiera te quieres agachar, ¿no? A recoger cosas, nomás hiciste piernas, sentarte y pues identificar, ¿no? Que pues es debido al dolor tardío posterior al ejercicio. Ahora que comentas sobre la interacción que tenemos con los demás profesionales y aquí en el dolor tardío posterior al ejercicio es bastante frecuente, ¿no? Que tal vez si te duele y ¿qué te va a decir el médico? No, pues diclofenaco, ibuprofeno para el dolor en los primeros días, ¿no? Es una buena recomendación para los pacientes que presenten DOMS, pero también complementar con otras alternativas. Obviamente fisioterapia está como mi primer punto, ¿no? Hablando ya ahora del tratamiento, Jorge, y hablamos de esta parte del medicamento
que están los médicos. Aparte del ejercicio que vamos a abordar más adelante, ¿qué otras alternativas o herramientas tenemos en fisioterapia para abordar el DOMS? Pues bueno, básicamente algo de lo que también es después de las capacidades físicas, al menos herramientas que yo utilizo, Raz, es la dinanometría, Ujú. pues para valorar de igual manera la aprehensión de la fuerza de agarre. Eso también me da un indicativo de qué tipo de fuerza tiene el paciente. Entonces, esto siempre nos va a ayudar. Saber ciertas fórmulas para una buena dosificación del ejercicio, como una prescripción del ejercicio del esfuerzo, saber como tal quizá un cierto porcentaje e inclusive algunas fórmulas como el Carboven, que es muy importante, que de igual manera ahorita vamos a planificarlo quizá un poquito más ya cuando se hable de hits y demás. Entonces, considero que mientras tengas diferentes tipos de apartados en cuestión de que sepas qué es lo que estás haciendo, pues vas a llegar a tener un buen tratamiento, saber también inclusive que si tiene un dolor el paciente, la escala anágola de EVA, por ejemplo, nos da un indicador bien importante y fundamental para poder explicarle, ¿no?, al paciente. Y como lo mencionaste, ¿no?, nosotros que trabajamos con otros profesionales, pues es bien importante que aparte al estímulo que tú le das al músculo, pues coman de manera adecuada, ¿no? Yo siempre eso lo trato de profundizar porque es demasiado importante. Sin nutrición digo que no hay ejercicio y sin ejercicio no va a haber una correcta nutrición. Bueno, todo va a depender de los contextos, pero algo de lo que siempre es importante, Raz, consideraría que estas herramientas, como también obviamente el tomar la presión, eso va a ser bien y fundamental, que inclusive tú lo subiste, y me encanta, ¿no? Porque tú tienes el enfoque de la parte de cardio y en cualquier tipo de ejercicio que tú hagas, se van a ver involucrados volumen máximo, frecuencia cardíaca, y tienes que saber también en cómo tomar los signos vitales ante cada ejercicio. Entonces, mientras tú sepas toda esta gama, vas a saber bien el tratamiento. Yo inclusive utilizo un oxímetro de pulso que me da un buen indicador para que yo monitoree al paciente. Posterior a eso, ya es básicamente pues al tratamiento que le dé, acorde a los objetivos y las limitantes que tenga el paciente, porque si un paciente como tal no tiene fuerza y le vamos a pedir que haga, no sé, vuelvo a meter la sentadilla, que la verdad es lo mejor, ¿no? Se va a caer, y más si es un adulto mayor. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Todas las herramientas que comentas, las escalas de valoración de dolor, del esfuerzo percibido, también importante la monitorización de los signos vitales para la prescripción del ejercicio, más en aeróbicos, y ya en fuerza, pues el dinanómetro te ayuda bastante, ¿no? Para evaluar, no solo evaluar la condición o la capacidad del paciente, sino también evaluar su progreso, 1, 2, 3 semanas posterior a la planificación del ejercicio. Pero ya enfocándonos al tratamiento y al ratito de nuevo vamos a hablar sobre ejercicio, pero has escuchado que algunos pacientes para el abordaje o algunos fisioterapeutas tienden a utilizar para el abordaje de DOMS, ya sea crioterapia, inmersión en hielo, ¿qué más podemos hablar? Terapia de compresión, el foam roller o los rodillos para masaje. ¿Has escuchado que también se aplican este tipo de dolor, Jorge? Sí, justamente la crioterapia, usualmente yo sí la utilizo inclusive desde mí y con los pacientes, porque usualmente cuando trabajas en un esfuerzo muy, muy amplio, pues obviamente de alguna u otra manera quizá no sientas como tal un dolor, pero van a haber ciertas molestias, ¿no? Que de alguna u otra manera estás haciendo un esfuerzo constante al ejercicio, una intensidad moderada. Entonces lo que va a hacer la crioterapia es moderar tu homeostasis, vaya, o todas las fibras reclutadas de tus miofibrillas, y van a poder apoyarte. Entonces, básicamente, también he escuchado que, bueno, hacen en la parte del masaje de descarga,
Usualmente yo También. no suelo utilizarlo tanto, te soy honesto. Prefiero como tal mejor la parte de la crioterapia porque modulas muchas cosas, desde una buena respiración, tu sistema inmune se va adaptando totalmente. Entonces, yo prefiero hacer todo esto porque es un potenciador también la parte de la naturaleza, pero la parte de la es importantísimo de igual manera porque si no dosificamos bien el tiempo que vamos a estar en inversión, pues ahí sí va a haber un gran problema. Entonces, yo al menos considero, ¿no? Que tienes que saber el tiempo de intensidad que vas a estar también ahí, en la duración, y mientras tú dosifiques bien esto, pues te va a ayudar mucho. Yo al menos, te soy honesto, de las herramientas que yo utilizo es Creo, y he escuchado pues de esta parte de los masajes de descarga, inclusive de igual manera no recuerdo cómo se llama el nombre de unas botas, no sé si me puedes apoyar con el nombre que como que se les Terapia de pone compresión. a esas justamente, y pues yo no te digo, utilizo yo en pacientes, de aparte porque pues también no lo tengo, pero fuera de eso yo consideraría eso nada más, ¿no? Justo los dos artículos que leí sobre DOMS hablaban de eso, ¿no? De los efectos beneficiosos de la inmersión en agua fría posterior al ejercicio de alta intensidad o intensidad moderada, ¿no? Y lo que genera o el mecanismo por el cual es beneficioso, pues genera una vasoconstricción general del cuerpo, ¿no? Para que pues también haya una redistribución de la sangre y pues eso ayuda a eliminar los metabolitos de la circulación periférica hacia la central. Ese es el fundamento. Pues comentan que existe evidencia moderada, ¿no? En cuanto al tratamiento de la DOMS. De ahí, pues el masaje o el masaje descontracturante, lo que comentan, pues comenta que pues no tiene tanto respaldo científico, ¿no? Lo que pues sí puede ayudar a relajarte, a sentir esa sensación de comodidad, ¿no? Creo que hablábamos de los efectos psicofisiológicos que tiene el masaje, donde pues hace sentir bien a la persona al que se lo aplican. La terapia de compresión también es de evidencia moderada baja y algo importante que comentaba el artículo que leí y lo he visto aquí en redes sociales es sobre sobre los rodeos de espumas, el foam rolling. ¿Sí lo has escuchado? Que también pues a veces te dan como que tips para disminuir el dolor. Sí, de hecho, justamente, bueno, ya que se metió lo de los masajes, considero que no está mal que se haga. Lo que sí está mal es mencionar que tiene efectos, ¿no? O beneficios. Obviamente, como tú lo mencionaste, uno de los grandes defectos es que el paciente se relaje, que el paciente entra en una concentración también de sí mismo, que si tiene una competencia pues tenga un correcto oxidación y no se me estrese más. Ujú. Pero sí hay que descartar ciertos datos de lo que muchas personas piensan que va a prevenir como tal lesiones o cositas por el estilo, ahí sí no. Ujú. La parte igual de los rodillos, que libera fascia y cositas por el estilo, también hay que desmentir ciertas cosas, sí te ayudan como tal igual a un relajamiento muscular, a que te sientas en mejor, pues de igual manera con ti mismo, con tu homeostasis. Y también, bueno, yo hago también algo de lo que manejo mucho, se llama técnica de relajación progresiva, Jacobson se llama. Usualmente, pues lo que haces es de igual manera, te acuestas, el paciente se acuesta, se relaja, se imagina, no sé, que está en un paisaje, que se concentre en la parte de su respiración, desde una exhalación e inhalación, y que sobre todo tenga la concentración del diafragma, y poco a poco los músculos, pues lo va como tal tensando para lograr como tal, pues una cierta pues igual, ahora sí que relajación, e inclusive muchos pacientes RAS quedan totalmente dormidos, justamente porque sus ojos totalmente están
cerrados y ya tú le vas dando la indicación de qué es lo que debes de hacer, ¿no? Pero fuera de eso, considero, ¿no? Que cualquier tipo de herramienta que tú utilices, no sea el profesional que seas, inclusive que estás saliendo de la universidad, pues si a ti te va bien y si te mola, como dicen los españoles, pues utilízalo. Al final yo no te voy a decir qué no hacer, ¿no? Pero cada quien con el enfoque y con las perspectivas que tienes, ¿no? Sí, tener en cuenta que pues algo que es algo que le va a beneficiar al paciente a corto plazo y lo vas a sentir bien, ¿no? Eso es lo importante. Y de ahí pues ya vienen las formas activas de recuperación y aquí pues ya vamos a hablar sobre ejercicio y que pues en los artículos que también se han publicado pues es que tienen más evidencia, ¿no? Una evidencia alta y lo importante del ejercicio que debes realizar después o al presentar DOM, pues es ejercicios de baja intensidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Pues tal vez ya no vuelvas a realizar con la misma intensidad, con la misma carga, sino pues bajarle un poquito, hacer más calentamiento para que te vayas adaptando poco a poco de nuevo a tu sesión o tu rutina para que se vaya aliviando, ¿no? Muchas veces pues genera como rigidez, adherencias en el músculo y pues este tipo de ejercicio pues va a ayudar a eliminar estas manifestaciones y también pues ayuda a que pues genere más circulación, se eliminen los productos de desecho y al final el ejercicio pues está comprobado que libera endorfinas, ¿no? Y eso te hace sentir bien y eso disminuye el dolor. Creo que ahí está el mecanismo de acción del ejercicio. Sí, de hecho es importante, ¿no? Porque aparte de adaptar cualquier tipo de tejido muscular, como pues, tus mitocondrias, como de igual manera inclusive tu sistema inmune, como tú lo mencionaste, a nivelar un poco las endorfinas o el factor neurotrófico derivado del cerebro, pues generas una mejor adaptación y cualquier tipo de ejercicio, ahorita voy a meter esto sea de fuerza, que es un sistema anaeróbico, sea aeróbico o inclusive un HIIT, que van a ser intervalos de una parte intensa, de corta duración y también de baja duración, te va a ayudar muchísimo. Es demasiado importante también nuestra respiración en cada tipo de actividad que hagas. Muchas personas creen que solo trabajando cardio, que es la parte aeróbica, trabajas el sistema no cardíaco, ¿no? Y haces como tal cierto gasto de oxígeno. En cualquier tipo de ejercicio, sea de fuerza, aeróbico, hits o inclusive de una duración de corta duración, utilices los bombeos sanguíneos. Entonces, tienes que saber diferenciar esto y lo digo porque muchos lo confunden, ¿no? De que, no, pues solo voy a hacer cardio y pues mi corazón va a latir al 1000 por 1000, ¿no? Y eso esas cosas tienen que ir cambiando. Entonces, esto es demasiado importante, Raz. Entonces, considero que mientras hagas bien las cosas, te va a solucionar muchas más, ¿no? Que pues el ejercicio tiene muchas adaptaciones al final de cuentas. Sí, exacto. Y ahora hablando de los tipos de ejercicios, ya en episodios anteriores hemos hablado sobre el entrenamiento de fuerza, la dosificación en el ejercicio aeróbico, y ahora pues intentamos abarcar este segundo tema en esta transmisión que es el HIIT, ¿no? Este entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Y como decías, pues es episodios repetidos de trabajo con duros o también se comenta, ¿no? Capacidad submáxima o máxima en dado caso, con intervalos o periodos de descanso que sean bajos o también en un determinado tiempo, ¿no? Creo que queda bastante específico la definición y a lo que nos referimos. También algo importante que dijiste, ¿no? Fue que debemos dosificar bien este ejercicio para que nuestro paciente al día siguiente no presente dolor, ¿no? Nosotros vamos a generar el dolor y eso no debes hacer y se debe planificar, dosificar y llevarlo bien, ejecutarlo en la sesión de una manera adecuada, ¿no? En este contexto, en cuanto a HIIT, pues se recomienda no hacer intervalos menos de un minuto, creo que es el principio, el fundamento, ¿no es así, Jorge? Sí, de hecho, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque no solo sobre la parte de las DOMS, sino inclusive un diabético, ¿no? O una gente que tiene obesidad. La parte del
HIIT, que es ampliamente de trabajar esta parte metabólica. Si no lo haces bien y como tú lo mencionaste es menos del minuto e inclusive puedes trabajarlo aproximadamente por ciertos tiempos prolongados, es decir, desde 1 minuto hasta 14 minutos, obviamente va a depender desde tu adaptación, nivel de oxígeno, nivel de, ahora sí que de tipos de fibras que tú estés haciendo, como por ejemplo un sprint, pues obviamente no lo vas a estar manteniendo, no sé, en unos 3 minutos, porque al final de cuentas te puede dar como tal cierto un paro cardíaco quizá, dependiendo la persona que lo esté haciendo. Si es quizá una persona que es ya adaptada al ejercicio, que ya ha tenido un poquito de más experiencia, pues obviamente te va a ayudar mucho, ¿no? Pero siempre considero que, pues, una va a depender del contexto de cada tipo de paciente que se te presente, ¿no? Y sí, usualmente, ya que mencionamos eso, también me gustaría meter el nivel de porcentaje que usualmente se trabaja aquí, que es entre un 90% hasta un 80%, ¿no? Donde vas mejorando desde una velocidad, desde una potencia, desde una aceleración, dependiendo del ejercicio que tú hagas, e inclusive el HIIT proviene también de dos sistemas, que vas a incluir fuerza, o sea, puedes incluir fuerza y puedes incluir sistemas aeróbicos. Entonces, si tú combinas estas dos, haces un HIIT, ¿no? Y puedes inclusive ser tanto de corta duración y de larga duración. Todo va a depender de tu nivel de adaptación, ¿no? De glucógeno hepático y efecto de lactato que hagas. Porque inclusive el HIIT, dependiendo, te cansa más, ¿no? El nivel de fatiga es mucho más, el nivel de oxígeno es más. Entonces todo va a depender del tipo de adaptación que tengas. Ujú. Sí, ese tipo de ejercicio de intervalos pues es más exigente para el paciente y más aún a los que no han hecho ejercicio anteriormente, ¿no? Hay que tener cuidado y comentaste de esto de las precauciones o eventos adversos que se pueden presentar al realizar la sesión de entrenamiento. Comentaste el punto de que se puede combinar tanto fuerza como este ejercicio de resistencia. Y hablando específicamente de resistencia, pues está ese rango, ¿no? De 80 a 95% de la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser tu alta intensidad. Y ya en el reposo, en el lapso de reposo, puedes trabajar en de un 40 a 50% de tu frecuencia cardíaca para que se mantenga y volver a repetir y llegar al 90 y bajar al 40, 50 y así vas a hacer tus intervalos, ¿no? Esa es la forma en la que haríamos ejercicio aeróbico y dosificado a través de la frecuencia cardíaca máxima o el porcentaje de entrenamiento, ¿no? Que sería específico. Ya en fuerza, pues podemos hacer sentadillas, ¿no? Como tú comentas, en 30 segundos, descansar 15, repetir 30, 15 y así hacer intervalos, ¿no? Y hasta eso ya puedes agregar peso conforme se vaya adaptando al paciente. Obviamente lo vas a sacar su fuerza máxima en el ejercicio y ya posterior dosificas el porcentaje, ¿no es así? Sí, Raz, justamente es demasiado importante tener estas escalas de la percepción del esfuerzo, ¿no? Ah, Porque también. si no hacemos bien las cosas y no dosificamos aparte, pues su frecuencia respiratoria o su frecuencia máxima, pues obviamente, pues no vamos a obtener beneficios de lo que hace el HIIT, ¿no? Entonces, siempre es importante cada momento de un monitoreo antes de hacer el tipo de actividad que tú hagas, dosificar, realizar las pruebas que ya mencionamos y posteriormente, si el paciente está adaptado totalmente, pues hacerlo, ¿no? Porque sí juega un papel muy fundamental porque inclusive la presión arterial llega a elevarse. Entonces, al final de cuentas, el que hace bien ejercicio y que conoce todas estas gamas, no solo es pues el beneficio de la estética, sino más que nada la salud, que es lo que queremos llegar, que el paciente pueda lograr los ciertos objetivos, inclusive, ¿no? Yo utilizo mucho la percepción del esfuerzo y la de Carcomen, que al final de cuentas son importantes porque o sea, de dicha actividad que haga el paciente siempre se va a derivar
de la frecuencia que tú lo realices, ¿no? El tipo de porcentaje como lo mencionaste o lo mencionamos, e inclusive trabajando como tal desde una intensidad alta, desde un 95% y bajándola como lo mencionaste, un 45%, 40%, pues vas a adaptar totalmente tu glucógeno hepático, ¿no? Que al final de cuentas debemos entender que la parte de energía consta desde azúcar, grasas y carbohidratos. Entonces, todo esto es demasiado importante entenderlo. Sí, sin duda, ¿no? En este apartado de que comentas que utilizas la fórmula de Kernogan para atender la frecuencia de entrenamiento, está súper bien cuando se aplica en población adulta sana, o con alteraciones metabólicas, pero porque te da como que un margen, ¿no? De que si estás entrenando, a la intensidad que te dicta, aunque es de manera teórica, ¿no? Si ya tienes un paciente con una otra patología cardíaca, respiratoria, pues lo mandas a su prueba de esfuerzo y ahí te va a dar el porcentaje de entrenamiento. Algo que comentas, la escala de percepción del esfuerzo también es fundamental, ¿no? Ahí ya cuando hablamos de la percepción del 0 al 10, pues ya trabajarías entre un 8, 9, hasta un 10, ¿no? De lo que percibe el paciente. Justo hace rato comentaste bastante, un punto importante y es el más frecuente de entrenamiento, bueno, no de intervalos, pero sí es como que una rama, ¿no? El sprint, cuando haces, no sé, yo antes entrenaba en la prepa, pues todos los días entrenaba fútbol y había 3 días a la semana que hacíamos eso, ¿no? De sprint, y pues ahí notas la diferencia, ¿no? Correr 10 segundos, a la máxima velocidad y descansas otros 20, ¿no? Y se siente el cambio, ¿no? A realizar siempre ejercicio aeróbico de fuerza. ¿Lo has experimentado así, Jorge? Sí, justamente, sí. Bueno, yo al menos practiqué mucho tiempo, como te mencioné, Karate Do. Entonces nosotros nos hacían como tal hacer ciertas patadas en un Ah, sí. cierto tiempo prolongado. Entonces obviamente va a haber un estiramiento y ahí utilizamos la parte excéntrica. Entonces No, hay sí. reclutamiento más de fibras. Obviamente la fatiga muscular entra el esfuerzo es percibido desde ya, ¿no? Entonces, de igual manera, si uno no respira de manera adecuada, pues obviamente no vas a llegar a lo que es el objetivo. Entonces, muchas cosas van a ser importantes a medida también que tú lo puedas hacer, porque si tú le metes, no sé, a un paciente que está en sedentarismo, no va a lograr ni siquiera hacer, no sé, unos 10 segundos inclusive y se va a fatigar rápido. Entonces, es demasiado importante que todo esto lo comprendamos. Lo mismo pasa tanto en el fútbol e inclusive en cualquier tipo de deporte, ¿no? Porque las piernas usualmente es cuando más desgaste hay, entonces sí es demasiado importante mencionarlo, Raz. Entonces, pues lo mejor no sería tener objetivos, visualizar qué es lo que quiere el paciente. O sea, eso te lo digo si es un paciente como tal sin patología, no solo un paciente sedentario, pero realmente de que hay objetivos, obviamente, y se disparan rápido, se disparan demasiado. Sí, sin duda. Y también depende no solo la condición del paciente, sino el tipo de ejercicio, el deporte que realiza, ¿no? Pues yo puse de ejemplo pues el caso del fútbol, que pues es correr a máxima velocidad, un sprint. Tú comentabas del karate, pues donde no solo es la velocidad, la frecuencia, la cantidad de patadas que vas a dar, sino también ahí influye mucho la flexibilidad, la coordinación que deben tener al realizar y la técnica, ¿no? Que es importante en esa disciplina. Y también ya en el gimnasio, pues es bastante práctico realizar HIIT, ¿no? Hacer sentadillas, realizar repeticiones, utilizar la caminadora, que pues ahí ya estarías evaluando y observando, checando al paciente, ¿no? Sí, justamente, bueno, hay varios tipos de ejercicio, ¿no? Y justamente como lo mencionamos, todo va a depender del tipo de paciente que te llegue, si es un futbolista, si es un basquetbolista, e inclusive si juega fútbol americano, pues va a entrar muchísimo los sprint. Justamente en el fútbol americano se trabaja mucho las metralletas, no sé si las conozcas, que como tal es como que si hicieras el sprint de alta intensidad, pero vas haciendo como tal tocando tus rodillas totalmente demasiado rápido, demasiado rápido. Entonces,
ahí entra un papel bien fundamental. Entonces, muchos a veces no duran, se desmayan o inclusive vomitan, porque obviamente la respiración la hacen de manera inadecuada, ¿no? Yo siempre les menciono a cada paciente que es mejor respirar con la nariz justamente a tener más exhalación con la boca, porque no va a haber un nivel de adaptación totalmente. Entonces, todo va a variar. Yo prefiero como tal que sientan otra sensación, porque obviamente va a cambiar. Inclusive imaginemos si están en la naturaleza y si hay frío, pues va a cambiar tu sensación. Si hay calor, de igual manera. Entonces, a final de cuentas, todo es adaptación. Y si tú adaptas todo eso, que es bien fácil adaptar tus mitocondrias, inclusive trabajando 10 minutos por todos los días, adaptas totalmente todo tu sistema. Cardiorrespiratorio, cardíaco, endocrino, circulatorio, o sea, muchas cosas más a que trabajes, por ejemplo, no sé, 2 días y los demás días descansas. Pierdes progresión, entonces prefiero como tal iniciar de lento a más, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Tenemos estos beneficios que brinda el HIIT que, pues, como comentaste, ¿no? Mejora, en cuanto al sistema cardiovascular, tenemos una mejora de la resistencia muscular, pues, como comentábamos hace rato, se puede hacer de manera de entrenamiento de fuerza, como, resistencia, también tiene beneficios metabólicos, ayuda a pacientes con diabetes, en cuanto a la sensibilidad a la insulina, la oxidación de grasas. También algo importante y que se considera bastante bueno en este tipo de entrenamiento es la eficiencia del tiempo, ¿no? A veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer 60 minutos como se recomienda de ejercicio aeróbico, ¿no? Pues ya con HIIT puedes hacer que 15, 20 minutos en el día ya es suficiente mientras te vas adaptando a la intensidad y el volumen de entrenamiento. Creo que es un punto a favor, ¿no? Del HIIT. Sí, eso es bien importante porque pasa de que cuando inclusive vamos al gimnasio y no sabemos qué tipo de ejercicio vamos a hacer, entonces tardamos más en elegir que si miembro superior, que si miembro inferior, y pues perdemos mucho tiempo. Entonces, muchos tienen la creencia de que llegando siempre al fallo, va a crecer más el músculo, ¿no? Entonces, todo va a ser desde un buen estímulo que tú hagas o pues básicamente realices, porque inclusive el HIIT, como lo mencionamos, incluyendo esta parte de fuerza y la parte aeróbica, pues puedes meterle peso y lo puedes trabajar en unos 20 minutos, inclusive bien trabajados, con buen estímulo neural, una buena adaptación estructural, y pues tu músculo puede crecer si eso es lo que quieres, ¿no? Si quieres mejorar como tal tu sistema cardiorrespiratorio y vascular, pues esto también es una parte para que tú tengas mejor adaptación. Entonces, sí, es demasiado importante estos tipos de ejercicio y qué bueno que ya hablamos sobre todo de fuerza, de la parte aeróbica, metimos inclusive esta, porque es bien importante. Entonces, si no entendemos bien sobre el entrenamiento, que a veces considero que planificar, dosificar una actividad cuesta, o sea, no muchas veces es fácil. Los beneficios se van a disparar rápido, inclusive lo decía con una nutrióloga, pero si no lo hacemos de manera adecuada, pues también el paciente ya no va a querer hacer ejercicio al otro día y ahí entran las DOMS, ¿no? Ahí entra como tal un miedo a levantar o miedo, porque yo he escuchado a muchos pacientes, ay, es que pues no quiero hacer ejercicio porque causa dolor, ¿no? Y obviamente el ejercicio lo que hace es una hipoalgesia al dolor. Es como que si estuvieras metiéndole agentes físicos, vaya, pero obviamente estás trabajando de una modulación de manera activa. Y tus fibras, tus mitocondrias y todo el bombeo sanguíneo se está trabajando durante todo el momento, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Tener en cuenta que una buena dosificación, una buena planificación, pues va a tener beneficios no solo a corto plazo, sino pues a que el paciente también se adhiera al tratamiento, ¿no? Que para que el día siguiente no amanezca con DOMS y ya quiera dejar el gimnasio, quiera dejar de ir al consultorio. Creo que lo vamos a ver muy
mucho en enero, ¿no? Cuando se ponen los propósitos. Sí, Cuando lo de veamos en hecho, 2 y 3 de así enero. sucede, ¿no? Porque pues bueno, yo no limito a nadie a comer, al final de cuentas es lo más importante, inclusive muchos, ¿no? Desde, bueno, yo tengo un enfoque también en la parte de nutrición, no soy nutriólogo, pero sí me gusta como tal derivarlo, saber un poco acerca de esto, porque pues uno tiene la idea errónea de que no, pues no vas a comer carbohidratos, no vas a comer azúcar, la sal es mala y dañina, entonces no es así, yo digo, prefiero que lo disfrutes, que disfrutes el proceso que estás haciendo, disfruta tu Navidad e inclusive el Día de Muertos que acaba de suceder. Entonces, Ok. puedes comer ese panecito, o sea, esas conchas, o sea, no como tal te va a elevar tus niveles de glicemia, tus niveles de glucosa. Entonces, mientras lo hagas, quizá no de manera constante y tengas una priorización de qué es lo que tú quieres, consideraría, Ras, que te va a ayudar mucho. O sea, no te limites, la saciedad es bien importante en cada paciente y muchos se limitan, pero porque ellos quieren al final, no porque disfrutan lo que están haciendo. Sí, sin duda, ¿no? Ya después de 31 ya te puede hacer un hit en la mañana. Sí. Bueno, Jorge, ya abordamos todos los puntos que teníamos como planeado de los dos temas de DOMS y HIT. ¿Quieres agregar algo más a esta transmisión? Pues nada más, Raz, ya como, quizá como de los 4 minutos que nos quedan o un poquito menos, mencionar que todo va a depender del propósito, siempre lo menciono, de cada contexto, de cada paciente, qué es lo que quieren. Quizá escucharlos en todo momento. Si quieren, no sé, pues muchos lo hacen por estética y está bien, ¿no? Yo no digo lo contrario, pero antes de eso vean más el ejercicio por salud, ¿no? No lo vean tanto por una definición muscular. Cada objetivo en cada persona va a ser diferente y cada emoción lo va a percibir de manera diferente. Entonces, cada dolor, pues el dolor es dolor y ya, ¿no? Al final de cuentas, mientras sepas dosificar, mientras el profesional te pueda orientar bien, pues considero que el paciente le va a gustar los beneficios, ¿no? No va a tener como tal ciertas pausas en dejar el ejercicio, porque he conocido igual pacientes, amigos, familiares inclusive, que no sé, se priorizan de que van a hacer ejercicio todos los días, un efecto constante, pero posteriormente comen, dejan de hacer ejercicio y como quiera cuando yo les pregunto y demás, viene ese efecto donde me dicen, no, pues es que me causó dolor o porque pues obviamente le metí mucho peso, cosas por el estilo y cada lesión va a repercutir también en cada nivel de adaptación que tú tengas, si tienes como tal estilos de vida no tan adecuados, fumar, eh, tomar alcohol, drogarte, inclusive otras cosas más, si no tomas agua, si no te alimentas bien, obviamente van a tener más nivel de inactividad, ¿no? Porque inclusive la alimentación correcta, Raz, o los carbohidratos, lo que te hace es mejorar o reconstruir o reparar los tejidos dañados de lo que tú estás haciendo, ¿no? Imaginemos estamos haciendo un hit. Entonces, mientras tú disfrutes cada proceso de cada ejercicio, por ejemplo, que le pongas, todo va a ser correcto, ¿no? Y no te limites a no hacerlo. Y pues ya con esto, Raz, termino. Esto yo considero que es importante porque considero más que las DOMS mencionar que va a haber un dolor o ciertas cosas, orientar más que nada, ¿no? Y con eso podría mencionar y ya pues con esto terminamos, Raz, te agradezco bastante y de igual manera pues a ver si, no sé, un día de estos, de la siguiente semana que se pueda, pues ya tenemos con este league en Argentina, a ver si tomamos los tres. Y inclusive también Edison me había mencionado que quiere estar con nosotros en una transmisión explicando el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, eso es lo mejor que podría mencionarlos. Que tengas una bonita noche y de igual manera gracias por tu tiempo, Raz. También está bueno retomar
la constancia que teníamos anteriormente en las transmisiones y ya agendar con un invitado y hablar de otros temas. Aunque también nos sirve estos temas como retroalimentación para estudiar, para explicar, ¿no? Y pues ya cumplimos una hora, así que lo dejamos hasta acá. ¿Qué te parece, Jorge? Barras, que tengas bonita noche, un enorme abrazo. Igualmente, adiós.